Derechos constitucionales y humanos, de los periodistas, en México. Ponente, Daniel Chavarría. Periodista de investigación y de campo, columnista, articulista, de Prensa Gráfica Nacional y Agencia de Prensa Mundial. Así como, administrador general de mis páginas, de grupos de noticias y de WhatsApp como son, Prensa Sin Censura, Por un México Informado, Periodistas del Mundo, México Internacional, Prensa Gráfica Nacional y Escriba en La Voz del Mundo, en el estado de Veracruz, México, así como en medios internacionales. Daniel Chavarría. Expone los derechos constitucionales y humanos de los periodistas en México y en el mundo. Derechos constitucionales y humanos de un periodista en México. Los periodistas en México, al igual que cualquier ciudadano, gozan de una serie de derechos fundamentales garantizados por la Constitución y tratados internacionales. Estos derechos son esenciales para el ejercicio libre y responsable de su profesión. Derechos fundamentales: libertad de expresión. Este es el derecho más fundamental para los periodistas, ya que les permite investigar, informar y opinar sin censura previa. Acceso a la información. Los periodistas tienen derecho a solicitar y recibir información pública para realizar sus investigaciones. Inviolabilidad de las comunicaciones. Las comunicaciones de los periodistas, tanto digitales como analógicas, están protegidas por la ley. Protección contra la discriminación. Los periodistas tienen derecho a no ser discriminados por razones de género, origen étnico, creencias religiosas, etc. Derechos específicos para periodistas. Derecho a investigar. Los periodistas tienen el derecho a investigar hechos de interés público sin interferencias. Derecho a la protección. El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas de cualquier tipo de violencia o amenaza. Derecho a la libertad de asociación. Los periodistas tienen derecho a formar sindicatos y asociaciones profesionales. Marco legal en México. La protección a los periodistas en México se encuentra respaldada por diversas leyes y mecanismos, entre los que destacan: Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley establece medidas para proteger a periodistas en riesgo. Ley General de Víctimas, otorga derechos a las víctimas de cualquier delito, incluyendo a periodistas agredidos. Ley de Acceso a la Información Pública, garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Desafíos que enfrentan los periodistas en México. A pesar de las garantías constitucionales y legales, los periodistas en México enfrentan diversos desafíos, como violencia, asesinatos, amenazas, agresiones físicas y psicológicas son frecuentes. Autocensura. El miedo a represalias lleva a muchos periodistas a autocensurarse. Impunidad. Un alto porcentaje de los delitos cometidos contra periodistas quedan impunes. ¿Qué puedes hacer tú? Informarte. Conoce los derechos de los periodistas y las leyes que los protegen. Denunciar. Si eres testigo de una agresión contra un periodista, denúncialo. Exigir justicia. Presiona a las autoridades para que investiguen y sancionen los delitos contra periodistas. Apoyar a los medios independientes. Consume noticias de fuentes confiables y diversas. Es fundamental que la sociedad civil se involucre en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Solo así podremos garantizar un periodismo libre y plural. En México, la protección a los periodistas está respaldada por varias leyes y mecanismos. Las principales son: Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta ley es el marco general que establece medidas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo medidas de prevención, protección y atención a víctimas. Ley General de Víctimas. Esta ley otorga derechos a las víctimas de cualquier delito, incluyendo a periodistas agredidos, y establece mecanismos de reparación integral. Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, lo que es fundamental para el ejercicio del periodismo. Código Penal Federal. El Código Penal sanciona los delitos cometidos contra periodistas, como amenazas, agresiones y homicidio. Además de estas leyes, existen mecanismos específicos para la protección de periodistas, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este mecanismo ofrece medidas de protección personalizadas a periodistas en riesgo. Es importante destacar que, si bien existen estas leyes y mecanismos, la violencia contra periodistas en México sigue siendo un problema grave. Es crucial seguir trabajando para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo y para que las leyes se apliquen de manera efectiva. ¿Qué puede hacer un periodista si un servidor público le niega información pública? Si un servidor público niega información pública a un periodista, este último cuenta con varias opciones para hacer valer su derecho de acceso a la información. 1. Formalizarla. Solicitud por escrito. Especificar. El periodista debe solicitar la información por escrito, detallando claramente qué información necesita y por qué.
Invocar la ley, debe hacer referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente, recordando al servidor público su obligación de proporcionar la información. 2. Acudir al órgano garante de acceso a la información, presentar una queja. Si no obtiene respuesta o si la respuesta es insatisfactoria, el periodista puede presentar una queja ante el órgano garante de acceso a la información de su entidad. Este organismo es el encargado de resolver las solicitudes de información y de garantizar el cumplimiento de la ley. 3. Buscar asesoría legal, abogado especializado. Un abogado especializado en derechos humanos y acceso a la información puede brindar asesoría legal y representar al periodista en los procedimientos administrativos o judiciales que deban seguirse. 4. Hacer uso de los mecanismos de protección. Mecanismo de protección. Si el periodista considera que está en riesgo por solicitar la información, puede solicitar protección al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 5. Divulgar el caso, visibilizar la negativa. Dar a conocer públicamente la negativa del servidor público puede generar presión social y obligar a las autoridades a actuar. 6. Recurrir a los tribunales. Amparo. En algunos casos, el periodista puede interponer un amparo para proteger su derecho a la información. Es importante destacar que, el derecho a la información es fundamental, permite a la ciudadanía conocer cómo se ejerce el poder público y cómo se utilizan los recursos públicos. La negativa a proporcionar información puede ser un delito. En algunos casos, negar información pública puede constituir un delito. ¿Qué más puede hacer el periodista? Documentar todo, guardar todas las evidencias de la solicitud y de la negativa, como correos electrónicos, cartas y cualquier otro documento relacionado. Aliarse con otras organizaciones, colaborar con otras organizaciones de la sociedad civil que defiendan el derecho a la información. Y seguimos adelante por un México informado, Agencia de Prensa Mundial, Prensa sin Censura, Periodistas del Mundo, Prensa Gráfica Nacional, Agencia de Prensa Mundial. Publicamos en La Voz del Mundo, en el estado de Veracruz. Visítanos en nuestra página web, asimismo en YouTube y en TikTok y redes internacionales. Si te gusta lo que escribo,